Muy buenos días y bienvenidos a TecMi Noticias. En este noticiero hablaremos sobre la estructura económica de México, sus antecedentes, su modelo económico y los factores que lo propiciaron. Empezaremos este noticiero con su servidor Ángel Rodríguez. Bueno, una de las primeras etapas que vamos a hablar va de 1939 a 1945. Esta situación dio la oportunidad a que México de implementar un modelo económico que basa su esperanza en el desarrollo de la industria nacional en lugar de adquirir un producto del extranjero, básicamente de Estados Unidos de América. La siguiente etapa fue de 1958 a 1970, que experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. Este periodo histórico de nuestra nación recibe el nombre del desarrollo estabilizador. Algunos autores designan este año como la época de oro capitalista de México, ya que lo fue para muchos países. Igual, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el caso de México fue un promedio de 3.4%, por lo cual se considera que nuestro país supo aprovechar el escenario económico mundial. Y por último, una de las etapas donde fue una baja en el modelo económico fue de 1970 a 1982. A esta década es cuando México experimenta una crisis provocada por el deterioro del modelo de sustitución de importación, que llegó a ser limitado por responder a las circunstancias económicas internacionales. Para enfocarse a esta situación, el presidente Luis Echeverría explicó reformas para afrontar los estragos de las crisis. Con ellas se pretendió la disminución del endeudamiento externo y la promoción de las exportaciones principales manufactureras. En 1977, López Portillo estableció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, comprometiéndose a limitar el endeudamiento público, reduciendo el medio circulante, restringiendo el gasto público, fijar topes a los aumentos del salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el crecimiento de los sectores paraestatales de la economía. Solo durante un año el gobierno mexicano cumplió con lo pactado, pues el descubrimiento de los yacimientos de petróleo dirigió la política económica hacia este rumbo. Por ejemplo, en el rubro de la inversión del Estado orientaba sus esfuerzos en la construcción de infraestructuras petroleras. Listo. Y con esto pasamos con mi compañera Wendy Gómez. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Wendy Jocelyn. Les voy a hablar sobre el milagro mexicano. Bueno, el milagro mexicano, el comúnmente llamado milagro mexicano, se refiere a lo que en economía se llama el desarrollo estabilizador, mismo que abarcó de 1946 a 1970. Durante esos 24 años, México vivió un gran crecimiento social económico. Se trató de un modelo económico que buscaba un constante desarrollo, con una economía libre de inflación, déficits y devaluaciones, todo ello para lograr estabilidad macroeconómica. Hasta hoy en día, esa ha sido la época de mayor crecimiento económico en nuestro país. Por ello se le conoce mejor como milagro mexicano. Bueno, pasaremos con mi compañera Marika, que nos explicará sobre su tema. Muchas gracias, Wendy. Ahora hablaremos sobre los factores que propiciaron la etapa de crisis y agotamiento. El principal factor fue la devaluación del peso, que sembró los pilares en lo que se había afincado un optimismo desbordado. Esto provocó un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, empresas y por consiguiente un paro económico. La crisis económica dejó sin posibilidades al Estado mexicano para seguir cumpliendo con las funciones políticas y sociales que se habían autoimpuesto en 1917. El agotamiento coincide con dos fenómenos económicos: la naturaleza interna, la crisis del modelo económico seguido por los gobiernos mexicanos desde 1940, basado en la industria nacional a través de importaciones y en la protección económica. Esto produjo que el sistema de México esté en un gran riesgo en los pagos del país. Ahora pasaremos con mi compañera Andrea López, que nos hablará sobre su tema. Gracias. Gracias, Maritza. El movimiento estudiantil de 1968 surge por un pleito entre dos escuelas, las cuales eran el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM. Tuvo como escenario la Plaza de la Ciudadela.
Después de eso, las autoridades llamaron a los granaderos, quienes agredieron a los estudiantes e invadieron los edificios escolares. Iniciaremos el noticiero con nuestra compañera Amy, que nos hablará sobre los antecedentes económicos. Bueno, hola, buenas tardes al noticiero. Estamos aquí en un pequeño reportaje que le voy a hacer a mi papá sobre una entrevista sobre el milagro mexicano. Estamos aquí disfrutando terminando el centenario. Comí un heladito, así que veamos qué sucede. Papá, ¿tú qué opinas sobre el milagro mexicano que hubo y las épocas y todo eso? ¿Qué opino sobre el milagro mexicano? Que bueno, fue una etapa de prosperidad que siguió a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en México, debido a pues que estuvimos del lado ganador, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y se llevaron a cabo diversos negocios para poder colaborar con los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, fue una época de prosperidad en el país, sobre todo de tranquilidad política, en cierto sentido. ¿Y qué opino? Que pues es una etapa de desarrollo social y económico y que fue muy positivo para el país. Y punto, no sé qué más quieres que yo Bueno, no sé, ¿qué opinas sobre los presidentes que hubieron dentro de 1940 hasta 1955 aproximadamente, de varias etapas que tuvo México? Bueno, tú estás hablando de 3 periodos presidenciales ahí, o sea, un cachito de uno, y luego Miguel Alemán y ¿qué opino de ellos? Que pues bueno, supieron controlar esa etapa. No es que yo esté muy en acuerdo con las formas y maneras en las que se manejaba la política social en aquellos momentos, pero lo positivo fue que privilegiaron el desarrollo estructural en el país. Empezaron a desarrollar el primer sistema de carreteras en México, empezaron a desarrollar las instituciones de vivienda que hoy conocemos. Me parece que hubo avances, ¿sí? Así que en cuanto al económico fue positivo, en cuanto a lo social no considero que haya sido tan positivo, pero pues bueno, eso es lo que pienso. Ok, Fati. Y otra cosa que quisiera preguntarte, que acabamos de ver hace poco, sobre la devaluación del peso, o sea, cuando cuando le quitaron 3 ceros pues ya sabes, al peso y todo eso. Ese es, creo que completamente otro tema. Después de lo que se conoce como el milagro mexicano, cuando nos tocó la desafortunada administración de López Portillo y luego de Miguel de la Madrid, que en realidad no hizo absolutamente nada, y López Portillo pues solamente despilfarró todo el avance que se había logrado, lo administró de una manera nefasta. Pues obviamente vino un problema de crisis, ¿no? No solo a nivel nacional, también tuvo factores externos, pero que pienso que pues bueno, fue una medida que solo disfrazó un poco el asunto de la devaluación del peso, que yo considero que con haber
administrado de mejor manera durante esos 2 sexenios, quizá 3, el de Luis Echeverría Álvarez, que con mano dura quiso suprimir opiniones de un país que empezaba a despertar a la opinión. Eso dio a nivel internacional muy mala cara. Y luego vino López Portillo, que con el auge del petróleo simple y sencillamente no supo manejarlo, ¿no? Lo administró de una manera nefasta. Y pues bueno, se perdieron muchísimas oportunidades ahí más de desarrollo, y pues como consecuencia se tuvo esa enorme devaluación y estuvimos a punto de la hiperinflación. Buenos días, les voy a hablar sobre el modelo de crecimiento económico basado en la producción nacional de crecimiento hacia adentro. Este modelo consistía en que México produjera los productos manufacturados que antes se importaban. El Estado debía proteger la unidad nacional, la política económica aumentaba los impuestos y las importaciones, apoyaban a las empresas para que crecieran y se consolidaran. El Estado es muy importante y llegó a representar hasta el 45% de la inversión total de un país. El gobierno durante este periodo tenía muchas empresas de distintas áreas. Ahora les hablaré sobre la sustitución de importaciones. Es una política comercial y económica que aboga por sustituir las importaciones extranjeras con la producción nacional. La sustitución de importaciones se basa en la premisa de que un país debe tratar de reducir su dependencia del exterior a través de la producción local de productos industrializados. El término se introdujo en economía a principios del siglo XX mediante políticas de desarrollo, a pesar de que se ha defendido desde el siglo XVIII por economistas clásicos como David Ricardo, John Stuart Mill y Friedrich List. Como podemos escuchar en los reportajes de esta semana, la economía en México en esos años se caracterizaba por el predominio de la exportación. Este modelo económico estuvo asociado a la creación de facilidades para la exportación de productos. Otro punto muy importante que mencionaron mis compañeros es que México tuvo una época donde se vivió una gran estabilidad económica, y como mi compañera Wendy habló sobre el milagro, en él se vieron avances sociales y económicos que favorecieron a nuestro país, ya que en ese modelo siempre se buscaba la superación. Al igual pudimos observar la vez que nuestro peso fue devaluado, provocando así un paro económico. También en el transcurso de esos años se pudieron observar muchos movimientos sociales que como fin tuvieron el pelear por los derechos de las personas. Y también vamos a agradecer a la participación del padre de Julián por aceptar la entrevista. Gracias.